Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mariana Piermarini, ayudante alumna de la cátedra. En este video les voy a explicar sobre el proceso político de la dinastía Trastámara y el paso hacia la Casa de Austria. La península ibérica en el siglo XV se encontraba dividida en 4 grandes reinos, 3 de religión cristiana y 1 musulmán. La corona de Castilla era en ese momento no solo la más extensa, sino también la más grande tanto en población como en riqueza. Luego seguía la corona de Aragón, que si bien el siglo anterior había conocido un auge comercial, para este entonces se encontraba en plena decadencia. Ahora bien, el escenario político en lo que hoy llamamos España, donde una dinastía reinante busca capitalizar bajo su liderazgo los movimientos sociales, económicos, políticos e incluso religiosos para una mayor integración de sus reinos, comienza con la dinastía Trastámara, tras el enlace de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, posteriormente conocidos como los Reyes Católicos. De la misma familia Trastámara se originaban los gobernantes tanto de Castilla como de Aragón, y por su valor simbólico suele enfatizarse la supuesta unión entre ambos reinos a través de la política matrimonial. Así fue una herramienta fundamental de construcción del poder. Ahora bien, el 19 de octubre de 1469 fue la fecha de la boda realizada en Valladolid. Sin embargo, la característica de esta boda fue que era secreta, ya que Isabel se casaba sin la voluntad del entonces rey de Castilla, Enrique IV. En realidad, a Isabel no le correspondía reinar, era hermanastra del rey. Sin embargo, había un problema dinástico. Se rumoreaba que Enrique IV era estéril y que su hija Juana, que había tenido con su segunda esposa, era bastarda, por lo que no podría ser su heredera. Incluso la apodaban la Beltraneja por los fuertes rumores de que el noble Beltrán de la Cueva era su verdadero padre. Así, los partidarios de una línea legitimista apoyaron al infante Alfonso, el otro hermanastro de Enrique IV, como heredero, pero su muerte inesperada hizo que su hermana Isabel figurase como primera en la línea de sucesión. Como solución a años de intrigas y enfrentamientos, el rey aceptó un entendimiento con Isabel y la reconoce como heredera, pero con la condición de que no podría casarse sin consentimiento real. Y como vimos, Isabel se casó con Fernando de Aragón en una boda secreta. Por lo tanto, lo acordado quedaba sin efecto. Estas irregularidades dinásticas provocarían una guerra de sucesión tras la muerte de Enrique IV en 1474. Isabel, el 13 de diciembre de ese año, se autoproclama reina de Castilla en ausencia de su marido Fernando. Más allá de quién era la verdadera sucesora, lo que vemos es a distintas ciudades y grupos de nobles alineándose con quien le daría más privilegios económicos, políticos, etc. Era además un problema en la política exterior. Si Isabel subía al trono, Castilla estaría más relacionado con Aragón debido a Fernando. Era sobre todo el padre de este el que estaría detrás de esta alianza. Pero si asumía su sobrina Juana, la alianza de Castilla sería con Portugal, ya que ella se casó con el rey Alfonso de este reino. Al final, en 1479, Isabel y Fernando vencen definitivamente a Juana y su marido. Y con esta victoria, Isabel consolidaba su posición en el trono castellano. En el mismo año, también Fernando conseguía la corona de Aragón tras la muerte de su padre, Juan II. Se concretaba entonces la apuesta a futuro que había sido este matrimonio, asociando a dos de los reinos más importantes de la península. Sin embargo, y esto es una aclaración muy importante, esto no significó la unión de los dos reinos en uno solo, sino que fue una unión personal dinástica en la que Isabel y Fernando compartían la corona en una doble monarquía.
¿Qué significa esto? Que cada reino mantenía sus instituciones, sus costumbres, sus fronteras. Incluso había una serie de tratados para dar cuenta y dejar en claro los derechos de cada reino. Además de toda una cuestión simbólica para resaltar los poderes de cada rey, como la utilización del trono, de la espada y demás en ciertas ocasiones. Claro está que este tipo de uniones, de asociaciones, ponían en riesgo los intereses de cada reino. Los castellanos veían con cierta resistencia su asociación con Aragón y los consideraban extranjeros. Querían asegurarse entonces de que fuera Isabel la única con la potestad para transmitir la sucesión de la corona de Castilla, cerrando la posibilidad de que en el caso de que Isabel muriera primero, Fernando no pudiera heredar el trono castellano. Fernando sí tenía ciertas potestades para gobernar en Castilla, pero en Aragón permanecía la ley sálica que prohibía a las mujeres gobernar. Entonces Isabel no podía hacerlo en Aragón, pero Fernando sí podía gobernar en Castilla. No obstante, muerto uno u otro, el que sobrevivía perdía la potestad de gobernar en el reino que no era titular. Sin embargo, la colaboración entre ambos fue fundamental. Les permitió una fuerza superior a la de sus enemigos, les permitió estabilizar la política interior y realizar el primer gran proceso de agregación territorial que les daría mucho prestigio y muchas riquezas. También sentaron ciertas bases en la monarquía que raramente serán transformadas en las dinastías posteriores. En este proceso, conseguir la lealtad de las élites para el poder real era muy importante para mantener el orden y evitar los conflictos. Era una lealtad que debía crearse y debía mantenerse. Entonces, ciertos elementos fueron fundamentales, como por ejemplo la sacralización del poder real, la mitificación de los reyes a partir de su identificación con la unidad religiosa amparada por la Iglesia Católica, otros elementos como las ceremonias cortesanas, la heráldica, eran fundamentales para justificar la actuación de la monarquía. Una forma común de expansión, como vimos, era la política matrimonial. Isabel y Fernando tuvieron 5 hijos y todos fueron casados con herederos de monarquías europeas. Los Trastámaras cumplían con la mayoría de sus proyectos ambiciosos, pero el principal de todos ellos no se logró debido a la crisis de sucesión. El heredero de la corona en el que habían puesto todas sus esperanzas, el príncipe Juan, murió joven. Y la segunda, en la línea sucesora, la princesa Isabel, que se había casado con el rey de Portugal, murió luego del parto. Su hijo Miguel también fallecería 2 años después, en 1500. Los derechos dinásticos recaían así en la tercera hija, Juana, casada con el duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, de la dinastía Habsburgo, también llamada la Casa de Austria. Según se dice, Juana padecía de cierto desorden mental. Recordemos que en la historiografía oficial es conocida como Juana la Loca. Entonces, en su momento era de temer que su ambicioso marido Felipe fuera quien gobernara Castilla y Aragón a su antojo. Los reyes católicos hicieron cuanto pudieron para evitar que sea Felipe quien heredara el trono de Castilla, ya que si no sería bajo los intereses de la Casa de Austria. Fueron años muy críticos donde se puso en tensión la unión de los reyes católicos por vía matrimonial y donde se refleja la evolución dispar de Castilla y de Aragón. En el reino de Aragón continuaba la ley sálica y Juana no podía reinar. Las cortes aragonesas solo reconocían como legítimo sucesor al primogénito de Juana y Felipe, que era Carlos. Finalmente, en su testamento, Isabel reconoce a Juana como heredera y propietaria, única con capacidad para transmitir la sucesión. No obstante,
muerta Isabel, si Juana no estaba en Castilla o si debía salir del reino o, y esto es muy importante, si estaba incapacitada para reinar, de nuevo lo podríamos relacionar con los desórdenes mentales que se dice que tenía. Entonces, si pasaba alguna de estas cosas, sería su padre, el rey Fernando, quien gobernara en su nombre, pero nunca su marido Felipe. Si Felipe el Hermoso sería, en el momento de que Juana fuera reina, un rey consorte o efectivo, no estaba aclarado en el testamento. Y en 1504, año en que fallece Isabel, comienzan las tensiones. Debía cumplirse la última voluntad de la reina, que fuera su hija Juana la que heredara la corona. Pero esto no agradaba ni a su padre Fernando ni a su marido Felipe. A partir de allí empezaron tiempos de incertidumbre con luchas por la corona de Castilla y el poder entre Fernando y Felipe, que intentan suceder a Isabel. La principal víctima de esta situación fue Juana, que si bien era leal a su marido, va a intentar cumplir la voluntad de su madre y ser coronada como reina. Pero tanto su padre como su marido hicieron lo que estaban a su alcance para demostrar la supuesta locura de Juana y así obtener su poder. Incluso Felipe la va a encerrar para evitar que hable. Finalmente Felipe se autoproclama rey de Castilla y obtiene el apoyo de los nobles. Mientras tanto, el cardenal Cisneros, ante esta difícil situación, buscará soluciones viables para conseguir lo mejor para el reino. Es un ejemplo de la influencia de la Iglesia Católica en estos asuntos. A su vez, Fernando hace todo lo posible para ser él el regente efectivo de Juana en Castilla y también se va a casar nuevamente con una joven llamada Germana, sobrina del rey de Francia, y tratar de conseguir otro heredero para su reino en Aragón, pero no lo consiguió. Luego de numerosas intrigas, intentos de tomar el poder y pactos, la dinastía nacional trastámara fue finalmente reemplazada por la familia de los Austria, entrando los reinos hispanos en la órbita del imperio. Felipe el Hermoso, no obstante, no va a disfrutar mucho de la herencia de su esposa, ya que muere joven a los 29 años y aún no se saben las causas. La muerte de su marido va a acentuar los desvaríos de Juana y la mantuvieron encerrada en Tordesillas desde 1509. Fernando así asumió como regente. Pero el azar y el cúmulo de circunstancias van a hacer que los propios trastámaras terminen por desaparecer y el proyecto de construcción unitaria e integrada del Estado moderno español no llegó a consolidarse. En 1516, con la muerte de Fernando, heredó los reinos su nieto, hijo de Juana y Felipe, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España. Es importante reconocer el papel del cardenal Cisneros en este momento en particular, que tras la muerte del rey Fernando gobernara Castilla hasta la llegada de Carlos. Carlos nació en Flandes y hablaba muy poco castellano. También necesitó justificar su reinado alegando que su madre estaba incapacitada para gobernar y la mantuvo encerrada en Tordesillas. Por lo tanto su padre como su marido y su hijo utilizaron la locura de Juana como justificativo para conservar su poder. Con Carlos se utiliza por primera vez la expresión rey de España, aunque no reside allí mucho tiempo. También era emperador, heredó de sus 4 abuelos casi media Europa, todos los territorios de los reyes católicos, además de las posesiones de la Casa de Austria por su abuelo paterno, el Maximiliano I, padre de Felipe el Hermoso, que incluía Países Bajos, Austria y el sur de Alemania. Y por último, Borgoña, por María de Borgoña, su abuela paterna. Eran territorios claramente muy dispares, cada uno con sus intereses y costumbres, por lo tanto su reinado estuvo muy marcado por diversos conflictos, tanto internos como externos, y también por su intento de mantener el control.
Y bueno, eso es todo. Espero que hayan comprendido y que puedan relacionar algunos de los aspectos